Todo arranca de la forma más rara posible. Un albino despierta tirado en un callejón sin la menor idea de cómo llegó ahí. Se levanta, sale a la calle y empieza a caminar entre la gente con cara de algo aquí no me cuadra. El problema es que, mientras él intenta entender dónde está, todos los demás lo miran como si se hubiera escapado de un palacio. Algunos incluso murmuran que parece un noble y se preguntan qué demonios hace por un sitio así. Él, por su parte, entiende perfectamente el idioma de la gente, pero eso solo le complica más las cosas, porque puede seguir las conversaciones, aunque no entiende nada del contexto. Ve monedas que jamás había visto, calles que no reconoce y una ciudad que, pese a sentirse extrañamente familiar, no logra ubicar en ningún mapa mental. En un momento incluso se acerca a un puesto de fruta solo para saludar con total naturalidad, dejando al vendedor y a una clienta más tensos que si les hubiera sacado una espada. Después de caminar bastante, empieza a observar mejor a la gente. Ve hombres con armaduras y espadas hablando de un laberinto y deduce que deben ser mercenarios o algo parecido. Pero tampoco parece que el país esté al borde de la guerra, así que sigue sin tener claro en qué clase de lugar terminó. Como necesita información, decide hacer lo más práctico, vender algo suyo y empezar por ahí. Entonces entra a una tienda de tasación. El vendedor lo recibe con amabilidad, pero en cuanto nota su porte y su aspecto, se pone nervioso al instante. Nuestro protagonista, en cambio, se comporta como si nada y pregunta si puede vender un objeto. El hombre accede y le dice que primero tendrá que examinarlo. Así que el albino saca su espada y la deja sobre la mesa mientras se pone a curiosear la tienda. Allí ve un mapa colgado en la pared y no reconoce absolutamente nada de lo que aparece en él. El tasador, por su lado, queda fascinado con la espada. Le dice que el decorado es magnífico y que el diseño no se parece a nada que haya visto antes. Luego se disculpa rápidamente por si fue irrespetuoso, pero el albino lo tranquiliza. Le deja claro que no se va a ofender por un cumplido y le pregunta cuánto le daría por ella. El hombre ofrece 200 monedas de oro. El trato se cierra al instante, solo que entonces aparece un pequeño problema. Nuestro protagonista mira la montaña de monedas sobre la mesa y pregunta si el vendedor tiene algo para guardarlas. Este le ofrece varios monederos y ya que están, el albino le pide también comprar el mapa de la pared. El vendedor acepta, le escoge un monedero y le enseña cómo usarlo. Ahí, el protagonista se queda sorprendido, porque descubre que el objeto tiene propiedades mágicas. El vendedor le explica que los monederos con magia especial son más caros y difíciles de conseguir. Al oír eso, el albino empieza a preguntarse si la magia de ese mundo será muy diferente a la hechicería que él conoce. De vuelta en la calle, no puede dejar de pensar en lo mismo. Todo se parece mucho a su país y justo por eso se siente aún más fuera de lugar. Si quiere entender qué está pasando, necesita a alguien útil. No cualquiera. Necesita a una persona que no se asuste, que tenga algo de moral y sobre todo que sea lo bastante inteligente como para captar lo que él no está diciendo directamente. Y casi como si el guión quisiera ayudarlo, un tipo lo detiene para advertirle que no entre a cierto callejón. El albino le da las gracias y luego le lanza una moneda. El hombre la atrapa al vuelo y le pregunta qué quiere. Ahí nuestro protagonista se presenta como Lisel y le dice que solo quiere hablar. También deja caer unas cuantas monedas más, así que el desconocido, viendo que la conversación viene con incentivo económico, le ordena que lo siga. Así terminan en un bar, en una mesa apartada al fondo. Ya sentados, Lisel decide que no quiere una charla aburrida, así que antes de hacer preguntas le pide al otro que se presente como es debido. El tipo, algo resignado, le dice que se llama Gil, que es un aventurero solitario de rango B, que no ha tenido novia y que tampoco piensa tenerla. Vamos, el retrato clásico del hombre que quiere parecer frío e inaccesible. Lisel escucha todo eso y deduce que esas personas armadas que había visto en la ciudad seguramente eran aventureros también. A partir de ahí, la conversación se vuelve un duelo elegante de tanteo. Gil intenta averiguar quién es Lisel, pero este responde sin responder. Dice que no tiene trabajo, ni rango social reconocible en ese mundo, y que en cuanto a su historial amoroso, bueno, un caballero no habla de esas cosas. Gil no siente que le esté mintiendo, pero tampoco siente que le esté diciendo algo útil. Aún así,
La curiosidad ya le picó. Entonces Lisel saca el mapa y va directo al grano. Le pide a Gil que le explique dónde están. Gil le dice que se encuentran en Parteda, la capital del reino de Mercade, una nación comerciante vecina de Cabana, famosa por sus minerales mágicos. También le cuenta que hubo conflictos entre ambos países en el pasado, aunque últimamente la situación está bastante calmada. Cuando Lisel le pregunta qué piensa de la ciudad, Gil resume su opinión sin demasiada poesía. Buenas posadas, comida decente y trabajos aceptables. Un sitio cómodo para aventureros. Con eso, Lisel ya entiende varias cosas. Es una capital transitada, entra y sale mucha gente, y nadie llama demasiado la atención si sabe comportarse. Entonces, sin rodeos, pasa a lo que realmente quería. Le ofrece a Gil trabajar para él como guía, guardaespaldas y compañero ocasional. Gil primero bromea con la idea, hasta que se da cuenta de que Lisel habla completamente en serio. Negocian rápido. Lisel quiere contratarlo por un mes. Al principio Gil deberá explicarle muchas cosas del lugar. Después, bastará con acompañarlo cuando haga falta. Gil pregunta cuánto piensa pagarle y Lisel, con una sonrisa de auténtico negociante, le responde preguntándole cuánto está dispuesto a trabajar. El trato termina cerrándose igual. Luego, ambos alquilan habitaciones para pasar la noche y, ya más tranquilos, Lisel por fin le cuenta la verdad. O al menos la parte que decide contar. Le dice a Gil que llegó a ese reino sin saber nada, que viene de un lugar que aquí no existe y que, de un momento a otro, apareció en un callejón sin entender cómo. No sabe si fue casualidad o si alguien lo envió allí, pero lo único claro es que no pertenece a ese mundo. Gil, para sorpresa de Lisel, no se ríe. Le dice que sería una mentira demasiado absurda como para inventarla por gusto, y le pide que siga. Entonces Lisel termina soltando su verdadera identidad. Le explica que acaba de heredar su título, que en realidad es duque y que además ocupa el cargo de canciller. O sea, sí, prácticamente la mano derecha del rey. Gil se queda helado, porque para empezar, Lisel parece demasiado joven para semejante puesto. Pero Lisel lo dice con total calma e incluso añade que su rey era tan extraordinario que nunca sintió que su edad fuera un obstáculo. Cuando Gil le pregunta por qué no intenta volver de inmediato, Lisel reconoce que la idea le tienta, pero prefiere dejar ese problema en manos de su rey. Después de todo, esa era su especialidad. Hasta que eso pase, decide tomar toda esta locura como unas vacaciones inesperadas. Y al día siguiente, como si no le bastara con haber aterrizado en otro mundo, despierta temprano, va a buscar a Gil y le anuncia con toda tranquilidad que quiere convertirse en aventurero. Gil duda un poco, porque una cosa es contratarse con un aristócrata raro y otra muy distinta llevarlo al gremio como si fuera un novato cualquiera. Pero al ver que Lisel no está bromeando, acepta acompañarlo. En el gremio le explican lo básico. Aceptan trabajos como intermediarios, gestionan solicitudes y ayudan a los aventureros con información. Pero en cuanto Lisel menciona que quiere inscribirse, surge el problema de inmediato. Los nobles y figuras ligadas al gobierno no pueden unirse al gremio. Por suerte, Gil interviene y aclara que Lisel no es un noble de ese reino, así que técnicamente no aplica. Tras algunas dudas, lo atienden. Le pinchan el dedo, una gota de sangre cae sobre un documento mágico, y después del brillo correspondiente, le entregan su tarjeta de aventurero. Lisel incluso pregunta si puede comprar las enciclopedias del gremio, pero le dicen que solo puede consultarlas allí. A cambio, le dibujan un mapa hacia una librería donde venden libros especializados. Antes de irse, Lisel le agradece al recepcionista de una forma totalmente inesperada. Le acaricia la cabeza y deja a todo el gremio mirando como si acabaran de presenciar un fenómeno sobrenatural. 3 días después, Lisel sigue encerrado leyendo sin parar. Gil va a verlo, le pregunta si no se cansa, toma un libro al azar y lee una línea. Lisel continúa el párrafo de memoria, demostrando que prácticamente se lo ha tragado todo. Ya cerca del mediodía, deciden salir a almorzar y luego pasar por el gremio, porque Lisel por fin quiere aceptar un trabajo. Sin embargo, apenas llegan, otro aventurero empieza a provocar a Gil. Se burla de que ande con un novato de cara fina, le echa en cara que rechazó unirse a otros grupos y remata con una vulgaridad sobre Lisel. Ahí la cosa se tuerce.
Lisel se levanta y deja claro que Gil no está con él porque lo haya comprado como si fuera mercancía barata, sino porque llegaron a un acuerdo entre iguales. El otro, ya picado, presume que también es rango B. Lisel lo felicita con una calma que suena más insultante que cualquier grito, y luego añade que le repugna que alguien como él se compare con lo que le pertenece, refiriéndose a Gil. Eso basta para que el idiota saque la espada y ataque, pero Gil se mueve antes. Bloquea el golpe, rompe la espada del otro en dos y con una sola patada lo estrella contra la pared. En medio del caos, el recepcionista está a punto de intervenir con magia, pero Lisel lo detiene para que no se meta en un asunto que podría traerle problemas dentro del gremio. Luego saca dinero para cubrir los daños de la pared y decide dejar el tema del trabajo para otro día. Más tarde, ya en la posada, Gil se sirve una copa y no puede evitar pensar en lo ocurrido. Su cuerpo se movió solo para proteger a Lisel, y encima ese lunático elegante habló de él como si de verdad le perteneciera. Gil se ríe para sí mismo y se dice que ni que fuera su caballero. A la mañana siguiente, ambos desayunan como si nada, aunque para entonces ya está bastante claro que esta extraña alianza apenas acaba de empezar. La calma de la posada duró poco. De repente, el capitán de los caballeros irrumpió en el lugar preguntando por un hombre que se hacía pasar por noble y estaba hospedándose allí. La dueña se molestó enseguida y le exigió que dejara de lanzar acusaciones raras contra sus clientes. Pero el capitán insistió en que solo quería comprobar cierta información. Entonces vio a Lisel sentado con toda tranquilidad tomando el té y se quedó tieso. En vez de montar un escándalo, cambió el tono al instante y empezó a disculparse por su descortesía, convencido de que estaba frente a un noble de verdad. Lisel, con esa calma suya que ya empezaba a desesperar a medio mundo, le aclaró que no era un noble, sino un simple aventurero. El capitán claramente no le creyó ni un poco, pero tampoco se atrevió a discutir más. Más tarde, Lisel y Gil salieron hacia el bosque para arrancar oficialmente su primera jornada como aventureros. Lisel, con total entusiasmo, le dijo a Gil que esperaba seguir aprendiendo mucho de él. Gil le pidió de inmediato que dejara de hablar así, porque con ese tono no iba a parecer un aventurero nunca en la vida. Lisel entendió el punto, cambió un poco la forma y logró sonar casi igual de raro. Gil decidió rendirse rápido y mejor concentrarse en el trabajo. Le señaló una rata enorme entre la hierba y le explicó que era una rata de la pradera, un monstruo bastante común. Si mataban 10, completarían la misión del día. Eso sí, eran rápidas, así que convenía tener cuidado. El problema fue que Lisel escuchó la parte de rata, pero no la de cuidado. En un segundo, invocó una especie de arma mágica y le disparó al bicho como si aquello fuera lo más normal del mundo. Gil lo miró con el cansancio de un hombre que ya no sabe si está guiando a un novato o sobreviviendo a una calamidad con modales. Le preguntó si de verdad no podía pasar ni un minuto sin hacer algo absurdo. Lisel, muy sincero, le preguntó si se había asustado. Gil respondió que cualquiera se sorprendería si de pronto aparecía una cosa así y empezaba a disparar. Entonces Lisel explicó que su arma no usaba balas de plomo, sino proyectiles mágicos, y lo demostró eliminando otras 2 ratas con la misma facilidad. Así, entre rareza y rareza, terminaron completando la misión. De regreso en el gremio, Lisel y Gil buscaron un nuevo encargo. Entre los trabajos disponibles, apareció uno bastante curioso: recolectar objetos hasta el 5º nivel de un laberinto para una mujer conocida como la coleccionista de los laberintos. La recompensa base era buena, y como el rango actual de ambos les permitía llegar sin problemas hasta ese nivel, Gil consideró que valía la pena. Lisel aceptó enseguida y fue con Stud para registrar la solicitud. Mientras hacían el trámite, preguntó si realmente servía cualquier objeto hallado dentro del laberinto. Stott le confirmó que sí, siempre y cuando pudiera certificarse como un objeto auténtico del lugar. A Lisel eso le pareció perfecto, pero su atención se desvió enseguida hacia otra cosa. Notó que varios aventureros llevaban un buen rato reunidos alrededor de unas mesas, hundidos en papeles y notas, como si estuvieran intentando resolver el fin del mundo con cara de sueño. Stud le explicó que hacía poco habían descubierto un nuevo laberinto y que lo verdaderamente difícil no eran los monstruos, sino los acertijos de dentro.
todo el mundo quería resolverlos cuanto antes porque el primero en completar un laberinto recibe una recompensa especial. Y además ese logro influye mucho en el rango del aventurero. Lisel sintió curiosidad, pero Gil le cortó el impulso al instante. Ni se le ocurriera distraerse con eso. Ya tenían misión. Aún así, Lisel pidió un minuto para mirar las notas. Se acercó, leyó apenas un poco y comentó en voz baja que aquellos símbolos eran números escritos en un idioma muy antiguo y que estaban muy bien ordenados. Luego se fue como si nada. El aventurero rubio que estaba trabajando allí se quedó confundido, aunque no parecía molesto, más bien intrigado. Poco después, Lisel y Gil llegaron al laberinto de su encargo. Una vez dentro, Lisel caminaba con tanta tranquilidad que parecía haber ido de paseo, mientras Gil le recordaba que encontrar objetos útiles dependía casi por completo de la suerte. Lisel preguntó si había un jefe al final del recorrido, y Gil le dijo que sí, aunque tampoco era gran cosa. En esas estaban cuando, de repente, una flecha salió disparada desde una trampa. Gil reaccionó al instante y protegió a Lisel sin pensarlo. Lisel le preguntó por qué se había activado justo con él, y Gil, aunque no tenía respuesta, le dejó claro que ese tipo de cosas eran exactamente la razón por la que debía caminar con más cuidado. Más adelante, encontraron una sala con 2 cofres, y Gil comentó que habían tenido suerte de verlos ya desde el segundo nivel. Dentro, hallaron 2 peluches extraños, y sí, esos mismos peluches terminaron de nuevo frente al tasador del primer día. El hombre los revisó. Dudó bastante y al final admitió que no valían mucho como mercancía corriente, aunque sí estaría dispuesto a comprarlos. Lisel rechazó la oferta y solo pidió un certificado que los acreditara como objetos genuinos del laberinto. Después se le ocurrió una idea todavía más rara: envolverlos con papel bonito y ponerles un moño, como si fueran regalos. Esa misma noche, aquellos 2 peluches aparecieron en la recepción del gremio, presentados con un cariño completamente innecesario, y por lo visto, muy efectivo. Mientras tanto, Lisel le comentó a Gil que los hombres del acertijo habían acabado contactándolo, y, como si lo hubiera invocado al mencionarlo, el grupo apareció frente a la posada. El líder, Ain, se presentó formalmente y le pidió ayuda para pasar a la siguiente etapa del laberinto. Lisel, sin ningún rodeo, pidió el 50% de la recompensa total. Ain lo consideró una locura, pero Lisel le recordó que si iba a ayudarlos, él también debía ganar algo. Y si no querían aceptar, siempre podía ir personalmente al día siguiente. Ain, al ver que no estaba negociando por deporte, terminó aceptando. La mañana siguiente fue bastante ridícula. Mientras Lisel seguía medio dormido en la cama, Ain y los suyos entraron a su habitación con permiso de Gil. Lisel les pidió las notas, las leyó a medias con ojos de persona que ni siquiera ha terminado de despertarse, les explicó lo que debían hacer y luego se quedó dormido otra vez. Ian, en cambio, anotó todo como si le fuera la vida en ello, probablemente porque sí le iba. Más tarde, ya en el gremio, Stud llamó a Lisel porque alguien quería conocerlo. Resultó ser el cliente del encargo de los peluches, un hombre rubio, elegante, visiblemente noble. Se presentó como rey, un vizconde a cargo de la policía militar, y le confesó a Lisel que había quedado sinceramente encantado con la forma en que le entregaron aquellos objetos. No era solo el encargo, era el detalle, el envoltorio, el gesto. Como agradecimiento, dejó una moneda de oro sobre la mesa. Lisel tomó el té, dejó la taza justo encima de la moneda y aceptó el pago extra con toda tranquilidad. Rey sonrió, se levantó y le dijo que le gustaría llevarse bien con él. No a nivel de trabajo, sino a nivel personal. Lisel aceptó también eso. Cuando Rey se marchó, Lisel le comentó a Gil que con aquel encuentro parecía haber disipado las sospechas que el vizconde tenía sobre él. Gil le preguntó cómo lo sabía, y Lisel simplemente señaló su pecho, insinuando que lo había revisado antes de despedirse. Al mismo tiempo, en otro lugar, Rey observaba su mano y pensaba que Lisel no había mostrado ni una pizca de miedo ni nerviosismo ante él. Y eso, lejos de incomodarlo, le parecía ideal para empezar una amistad. Esa noche, Lisel y Gil se sentaron a beber.
Lisel comentó que Ain y su grupo habían logrado ser los primeros en resolver el laberinto y por lo tanto él también había salido ganando con su parte. Luego le preguntó a Gil por qué seguía siendo rango B si claramente podía aspirar a más. Gil, tras darle un trago al vino, le explicó que los rangos altos implican demasiado contacto con nobles, demasiadas formalidades y demasiada gente esperando que te comportes como corresponde. Y a él todo eso le daba una flojera monumental. Lisel entendió perfectamente, entonces sacó la paga acordada por el mes, y además dejó dinero extra como reserva, diciendo que le gustaría contar con su ayuda también la próxima vez que necesitara algo. Gil reaccionó de golpe, le apartó la mano y le dejó claro que no quería que lo tratara como si lo estuviera atando con monedas. No porque le faltara el dinero, sino porque esa decisión ya la había tomado él solo. Iba a quedarse porque quería, no porque lo compraran. Después de dejar eso claro, devolvió la mayor parte del dinero y le pidió una sola cosa a cambio: que no lo aburriera. Lisel sonrió y prometió hacer todo lo posible por estar a la altura. A la mañana siguiente, Lisel y Gil iban en carruaje rumbo a una mansión. Gil notó enseguida que el cochero estaba siendo demasiado atento, y no tardó en llegar a la conclusión más obvia. Seguramente también había confundido a Lisel con algún noble importante. La verdad es que no estaba tan perdido. Unas horas antes, en el gremio, Stud les había entregado una carta personal enviada por Rey, el vizconde al que Lisel había dejado encantado con aquellos regalos del laberinto. En la carta los invitaba a su mansión para enseñarles su colección privada. Lisel, que ya tenía curiosidad desde antes, aceptó sin pensarlo demasiado. Si había una colección de objetos del laberinto, él quería verla. Y si además venía con carruaje y trato distinguido, tampoco se iba a quejar. Al llegar, un mayordomo los recibió con toda formalidad y los hizo pasar. Mientras avanzaban por los pasillos, Lisel iba mirando los cuadros colgados con auténtico interés. Había muchísimos, pero uno en particular le llamó la atención: un dragón verde pintado con un nivel de detalle impresionante. Poco después apareció Rey, feliz de que hubieran aceptado la invitación. Les agradeció por venir, les dijo que quería que los tres se llevaran bien y hasta les pidió que lo trataran como a un amigo más. Lisel lo intentó, aunque su cercanía seguía sonando a conversación diplomática. Gil, en cambio, fue más natural y le dijo sin problema que todo aquello era un fastidio. Curiosamente, Rey pareció encantado igual. Durante el recorrido, Lisel preguntó si todos esos objetos y retratos provenían de laberintos. Rey respondió que sí, y añadió que muchas de esas pinturas funcionaban casi como registros históricos. Había cuadros de exploraciones, de jefes derrotados, de misterios resueltos, e incluso uno de Lisel y Gil juntos. Lisel comentó con total naturalidad que Gil se veía muy bien en ese retrato, cosa que hizo que el pelinegro quisiera enterrarse vivo ahí mismo. Rey, divertido, explicó que esos cuadros podían valer fortunas, sobre todo si retrataban aventureros fuertes y, mejor aún, atractivos. Al parecer, en algunas subastas las damas se peleaban por ellos. Gil ya estaba pidiendo que quemaran esa cosa antes de que el bochorno creciera más. Lisel, por su parte, se quedó pensando que quizá algún día también habría un cuadro suyo circulando por ahí, y solo de imaginárselo en manos de un desconocido ya le dio algo de escalofrío. Rey, como si hubiera leído el pensamiento, le aseguró que si llegaba a existir uno, él pagaría lo que fuera por conseguirlo. Y no se quedó solo en palabras. También le entregó una carta explicando que se trataba de una especie de amuleto o salvoconducto útil si algún día visitaban Mercat. Lisel dudó un segundo, porque técnicamente no era más que un aventurero de rango bajo, pero Rey le dijo que tarde o temprano llegaría la ocasión, así que Lisel aceptó el regalo y siguieron recorriendo la colección sin prisa. Al día siguiente, Lisel volvió a la ciudad y pasó por la tienda del tasador. Allí lo recibieron con felicitaciones por haber formado grupo con Gil, porque al parecer la noticia ya se había regado bastante. Lisel, como siempre, respondió con calma y enseguida sacó otro objeto para evaluar. Esta vez se trataba de un reloj de arena muy peculiar. Sin importar cómo lo pusieras, seguía funcionando igual. George, el tasador, lo llamó un reloj de arena infalible y se mostró fascinado. Lisel se lamentó diciendo que nunca le salían objetos verdaderamente útiles para la vida aventurera.
Pero George no estaba de acuerdo. Para él, era maravilloso poder ver artefactos nuevos todo el tiempo. Lisel, satisfecho con la respuesta, le acarició la cabeza como premio, gesto que ya estaba empezando a volverse un peligro para la estabilidad emocional de la gente que lo rodeaba. Mientras revisaba otros objetos, Lisel recordó la colección de Ray y preguntó si ese tipo de cuadros pasaban también por esa tienda. George le explicó que sí, y que normalmente él mismo los compraba para luego distribuirlos a tiendas especializadas en Mercat. Eso hizo que Lisel preguntara qué era exactamente un distribuidor, y George tuvo que explicárselo. Luego, al ver el interés del albino, preguntó si acaso pensaba viajar hasta Mercat. Lisel quiso saber por qué tanta curiosidad, y ahí George confesó que su abuelo vivía allí y que pronto pensaba ir a visitarlo. Entonces, con bastante timidez, le pidió a Lisel si él y Gil podrían escoltarlo durante el viaje. Lisel no aceptó de inmediato. Le dijo que no tenía experiencia en ese tipo de trabajos y que quizás sería mejor buscar a alguien más curtido, pero George insistió en que los quería a ellos. Lisel prometió hablarlo con Gil y luego darle una respuesta. Más tarde, en el gremio, Lisel le comentó a Stud que pronto recibirían una solicitud relacionada con aquel viaje. Stud enseguida entendió que hablaba de George y explicó que el muchacho ayudaba a veces al gremio evaluando objetos, igual que antes lo hacía su abuelo, un tasador muy reconocido. Después, como Lisel no pensaba aceptar ningún trabajo ese día, Stud le propuso acompañarlo durante su descanso a un café que le gustaba mucho. Lisel aceptó de buen humor, aunque los compañeros de Stud lo miraron como si acabaran de ver una alineación planetaria extrañísima. Ya en el local, Stud confesó que en realidad casi nunca tomaba descansos si no se sentía cansado, y hasta le preguntó si había sido impertinente invitarlo por algo que no fuera trabajo. Lisel le respondió que no, que de hecho le alegraba bastante compartir tiempo así. En esas, Stud notó que el moretón que Gil le había dejado antes en la muñeca ya no estaba. Lisel comentó que Gil no lo había apretado de verdad, y Stud, con ese sarcasmo suyo, dijo que habría preferido verlo llorando para que no lo dejara. Lisel soltó una risa sincera y le dijo que el café estaba excelente. Todo parecía ir bien, hasta que aparecieron unos aventureros buscando pelea. Los tipos empezaron a molestar a Lisel por andar con Gil, insinuando que seguramente le estaba pagando para tenerlo pegado a él. El local entero quedó en silencio. Lisel se levantó y pidió hablar afuera para no molestar, incluso disculpándose con Stud por la interrupción. Pero Stud, que ya se había cansado de la tontería, dejó claro que quería seguir pasando el rato con Lisel y que no pensaba dejar que nadie arruinara eso. Los aventureros insistieron con la provocación, golpearon la mesa y siguieron molestando, hasta que Stud los miró frío y les dijo que si seguían interrumpiendo, iba a congelarles un brazo. También les advirtió que, si no se lo derretían rápido después, podían perder la mano. Y sí, con eso bastó para que salieran casi corriendo. Lisel, ya más tranquilo, le dijo a Stud que no debería hacer cosas tan peligrosas. No porque los otros no se lo merecieran, sino porque le preocupaba que luego le trajera problemas. Eso dejó a Stud un poquito descolocado, pero también bastante conforme, aunque jamás lo admitiría. Finalmente, llegó el día del viaje. Ya fuera de la ciudad, Stud despidió a George con un golpe amistoso en la cabeza y le ordenó volver sano y salvo. Luego el grupo partió en carruaje. Durante el trayecto, George comentó que Stud siempre había sido algo sarcástico con él, y Lisel respondió que eso seguramente era porque se llevaban bien. Después elogió lo cómodo que era el carruaje, cosa que George agradeció, aunque aprovechó para señalar que, aunque Lisel tuviera magia espacial, había materiales y herramientas que no aceptaban ningún tipo de magia, y por eso seguían siendo necesarios los métodos normales. Aquello despertó el interés de Lisel, que enseguida le pidió que se lo enseñara con calma algún día. El viaje iba tranquilo, con brisa agradable y conversación relajada, hasta que Gil bostezó y dijo algo que sonó mucho menos amable. Tanta comodidad no era buena para mantener los sentidos despiertos. Lisel le preguntó si se refería a esa habilidad suya de detectar presencias, algo que él todavía no conseguía hacer. Gil respondió que sí, pero que eso solo se desarrollaba de verdad cuando pasabas tiempo en sitios donde, si no notabas el peligro a tiempo, te morías.
Una explicación bastante motivadora, la verdad. En ese momento, Hill notó una pequeña puerta en el techo del carruaje y le preguntó a George si podía abrirse. George respondió que sí, que solo había que empujarla. Hill entonces le ordenó que siguiera conduciendo y que no se asustara por nada de lo que pasara. George no entendió muy bien por qué lo decía, hasta que un grupo de hienas verdes apareció de repente. George se tensó al instante, pero Liselle lo tranquilizó prometiéndole que ellos se encargarían. Luego intentó salir por la escotilla del techo con toda la elegancia posible, y fracasó miserablemente porque no conseguía ni trepar bien. Así que tuvo que pedirle ayuda a Hill, que le ofreció la mano con toda la calma del mundo. Ya arriba, Liselle preguntó si los caballos se alteraban con ruidos fuertes. George respondió que no, así que Liselle no se contuvo más. Sacó su arma mágica y con una precisión brutal acabó con todas las hienas en cuestión de segundos. Después de eso quiso volver al interior, pero al mirar la altura se puso nervioso. Hill, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad y le preguntó si ahora se había convertido en una damisela en apuros. Mientras tanto, George, aún procesando lo que acababa de ver, empezó a preguntarse si aquella arma realmente era una pistola y cuánto demonios podría costar algo así. Y justo con eso, empieza de verdad su viaje hacia Mercade, con un tasador nervioso, un aventurero que ya actúa más como caballero de lo que quiere admitir, y un duque perdido en otro mundo que cada vez llama más la atención de todos los que se cruzan en su camino. Si te gustó este anime y quieres que siga con otro igual de bueno, suscríbete para no perderte el próximo resumen.